Buenos días a todas, a todos, a todos. Les damos la bienvenida. Buenos días. Les damos a todos la bienvenida. Estamos aquí gracias a la invitación del doctor Julio Verdaguer, que la doctora Claudia Sheinbaum nos instruyó para que coordinara los eventos, las reuniones sobre el tema de soberanía alimentaria y apoyo al campo en el marco de los diálogos por la transformación, encuentros con la sociedad civil. Nos da mucho gusto y nos sorprendió que el primer evento público al que citara el doctor Julio Verdaguer fuera al movimiento campesino, indígena y afroamericano Plan de Ayala siglo XXI. Este reclamo de las organizaciones que fueron desoídas y que tienen una gran experiencia y planteamientos por su larga trayectoria de lucha. Este primer encuentro es una primera señal de que podemos cambiar y transformar al país todos juntos, entendiendo que las organizaciones campesinas tienen un papel fundamental. Yo, Rosario Cobos, soy simplemente el enlace. Me dijeron algunas compañeras, compañeros, mensajera, para que pudiera efectuarse este evento. Muchas gracias, Rosario. Buenos días a todas, a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo de venir a esta conversación, a este diálogo. Quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar, al movimiento campesino, indígena, afromexicano, Plan de Ayala siglo XXI, por haber convocado, organizado esta reunión. Pero también quiero agradecer sinceramente a las otras organizaciones que se sumaron a este diálogo, ¿no es cierto? La ANIC, la CENOC, la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades. Muy importante la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que lleva tantos años de lucha en un tema tan importante. El movimiento Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, y el movimiento social de Atenco, que me dicen que va a llegar en un ratito más. A las 12. Pero también le damos las gracias. Gracias, por supuesto, a las compañeras que fueron la comisión organizadora de esta reunión, a Rosario, a Leticia López, a Imelda Alquicira y a Rocío Miranda, que hicieron el esfuerzo de organizar todo esto. Quiero reconocer y agradecer especialmente la participación, la presencia aquí del compañero Víctor Suárez, un luchador de 1000 luchas. Pidió vacaciones para poder estar aquí en su condición, pues eso, de un luchador social en los temas que van a ser discutidos acá. Muchas gracias, Víctor, por tu participación y presencia. Me dio mucho gusto que la comisión organizadora fueran 4 mujeres, porque pues es tiempo de mujeres, ¿no es cierto? Es tiempo de mujeres. Y ver a tantas compañeras aquí es muy importante. Creo que eso es un gran avance de las organizaciones sociales rurales, ¿no es cierto? Hace 30, 40 años uno no veía tantas mujeres al frente, aunque siempre estaban presentes. Los diálogos para la transformación o por la transformación son un proceso convocado por la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene 2 objetivos muy relacionados entre sí. El primero de ellos es escuchar ampliamente. La doctora nos ha pedido, hay que ir a escuchar. No venimos nosotros a hablar, a decir esto es lo que pensamos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que creemos. Estamos en un momento de escuchar.
y de tratar, en segundo lugar, de lo que ustedes nos digan, de identificar las ideas, los problemas, lo que falta, lo que se ha hecho bien y que hay que continuar y profundizar, y también lo que no se ha hecho bien. Para con esos elementos construir el segundo piso de la transformación. El tema que a mí me han pedido que ayude es el de la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Hay 15 otros temas, ¿no es cierto?, que están tratando de igual manera: justicia, educación, salud, derechos sociales, medio ambiente, economía, relaciones exteriores, seguridad, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo muy amplio de escuchar a las organizaciones que hacen parte de nuestro país. Van a ser centenares de diálogos como este. Y realmente de ahí queremos, ¿no es cierto?, identificar ideas, propuestas, críticas, sugerencias que puedan ser materia prima para la construcción en su momento del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. Este diálogo de hoy esperamos que sea un inicio, no es el punto de llegada. El punto tampoco es de partida. Ya muchos de ustedes participaron en otros esfuerzos de diálogo, incluso algunos coordinados por Víctor, junto con otros compañeros como Armando Bartra, donde ya han sido recogidos muchos elementos. Todo eso, ¿no es cierto?, son ingredientes que entran a la construcción de este programa. Pues no es el inicio, pero sobre todo no es el final. La disposición está de que este sea un proceso muy abierto a escuchar a las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad. Eso es, yo no vengo aquí a decirles esto es lo que hay que hacer, estas son las prioridades, esto es lo que ya se decidió. Vengo fundamentalmente a escucharlos a ustedes. Esa es la tarea en la que estamos. Hay que hablar con mucha franqueza, con mucho respeto, pero con mucha franqueza. Si hay críticas, las queremos escuchar. Si hay problemas que no se han resuelto, los queremos conocer. Si hay cosas que no se han hecho bien, las queremos conocer con franqueza. Y por supuesto también es muy importante que ustedes nos indiquen qué son las cosas que sí hay que mantener, que sí hay que fortalecer, porque sí han sido aportes positivos y constructivos. Pero por favor, con toda franqueza. Muchas gracias. Gracias, compañero Víctor Suárez, por estar aquí. Y gracias a todas las organizaciones que formamos parte del movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, por resistir, por aportar, por construir el primer piso de la transformación, pero también estamos puestos para construir el segundo piso de la transformación. Aparte de darles la bienvenida, como ya lo hizo el doctor Verdegué, a las organizaciones hermanas, también nos presentamos. Están aquí la Central Campesina Cardenista, la UNORCA, la APENDRU, COSIP, ANEC, CIOAC José Dolores López, la UCD, Agrónomos Democráticos, el STINCA y bueno, Progeder. Y de las organizaciones hermanas que hemos caminado y que hemos sido parte también, quiero darle la bienvenida a los compañeros de UFIC, a los compañeros ¿de cuál otra organización? CENOC, los compañeros de CENOC, perdón, que además nos hermanamos con su lucha y que yo creo que este tema del café va a tener una fuerza importante en esta reunión. Y las demás organizaciones, la coordinadora de Ejidos y Comunidades, sí, ya la campaña Sin Maíz No Hay País, que también hemos participado juntos, el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, de Atenco, y bueno, la Asamblea Nacional Indígena y Campesina, ANIC.
Eh, Efectivamente es tiempo de mujeres, ¿no? Y cuando la dignidad de las mujeres se pone por delante y se lucha codo a codo, los movimientos avanzan. A mí y al compañero José Dolores López nos toca dar el posicionamiento del Plan de Ayala siglo XXI y voy a proceder a la lectura. Para el movimiento Plan de Ayala siglo XXI es un honor ser considerados como el primer, en el primer diálogo por la transformación, encuentro con la sociedad civil para construir el Plan Nacional de la segunda etapa de la transformación. Partimos del pacto del 10 de abril que las organizaciones campesinas del movimiento firmamos con Andrés Manuel López Obrador. A 6 años de inicio del proceso de transformación de la vida pública, el movimiento campesino Plan de Ayala siglo XXI mantiene fundamentalmente la proclama Plan de Ayala siglo XXI, que se presentó en Jerez, Zacatecas, el 10 de abril del 2018, a la cual adicionamos las propuestas del nuevo rumbo para el 24-30 en estos diálogos por la transformación. Estos diálogos que son circulares y que son horizontales, lo cual agradecemos fundamentalmente. La proclama del 10 de abril del 2018, cuando decidimos hacer historia, señala: suscribimos este pacto, las organizaciones campesinas y Andrés Manuel López Obrador, para la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo rural que tenga como ejes la soberanía alimentaria, la política de Estado, la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción, el comercio con una agenda de desarrollo, la agroecología, la defensa del territorio, el ejido, las comunidades, las aguas y la biodiversidad, el derecho a la agroalimentación nutricional y a la vida libre de violencia. Los anteriores ejes y subejes que expondremos en este diálogo consideramos son fundamentales en la construcción del modelo para la etapa 24-2030, lo que se conoce como el segundo piso, y que sabemos son base para el reconocimiento de las formas organizativas del campesinado y de los pueblos indígenas, para reestructurar al conjunto de políticas públicas en donde la soberanía alimentaria y la agricultura agroecológica sean pilares fundamentales. Es necesario poner en claro que debe haber una nueva visión en las dependencias que den respuesta a las necesidades de la sociedad rural. Avanzar en una dirección sostenida y sustentable reclama de la participación organizada de la sociedad rural en alianza efectiva y diálogo constructivo con el Estado mexicano. En este sentido, saludamos el esfuerzo que representa la construcción participativa en este encuentro, Diálogos por la Transformación, encuentro con la sociedad civil para construir el Plan Nacional de la segunda etapa de la transformación. Para lo cual es necesario intercambiar experiencias, visiones y propuestas encaminadas a establecer acuerdos con los pueblos y sus formas organizativas. Las organizaciones participantes del movimiento campesino, indígena y afromexicano Plan de Ayala siglo XXI, hemos sostenido y reafirmamos nuestro compromiso con la causa de fondo de la 4T, es decir, lograr que México encamine su desarrollo en una ruta alternativa al modelo neoliberal, soberana y verdaderamente sustentable. Nos referimos, por un lado, al modelo posneoliberal que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 19-24 y al modelo humanista que Claudia Sheinbaum
expuso en el encuentro del 3 de diciembre, Diálogos por la Transformación. En este empeño, reconocemos y apoyamos gran parte de las acciones realizadas por el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de igual forma, reconocemos que aún hay áreas y asuntos donde hace falta emprender cambios de fondo. La continuidad resulta imprescindible y es más que obvia, ya que requerimos de una política de Estado de largo aliento, que trascienda los procesos sexenales, expandiendo los mejores logros del actual periodo en esta nueva etapa de la historia de nuestro país. Sin duda alguna, la ruptura en sentido exacto debe darse por medio de voltear la página de la historia para dejar atrás y para siempre todo lo que tenga que ver con la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal y con todo lo que tenga relación con el modelo neoliberal. En lo que corresponde al desarrollo rural y que nos impacta en forma directa, debemos reconocer que existen experiencias puntuales muy rescatables, pero aún hace falta mucho para lograr que las actividades económicas en el conjunto del campo mexicano, considerado agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se orienten desde una alianza público-social que nos ayuden a consolidar la soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica, lo cual representaría una auténtica profundización de la 4T. Avanzar en esta dirección de manera sostenida y sostenible reclama de la participación organizada de la sociedad rural, en alianza efectiva y diálogo constructivo y horizontal con el poder público, es decir, con el Estado mexicano. Es necesario construir una nueva relación entre campesinos, pueblos indígenas, afromexicanos y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. La crítica a la visión que coloca al sujeto para dar cuerpo y aplicación de las políticas públicas en el campo es fundamental en el análisis, debido a que es un sujeto individual en donde de entrada representa un rechazo a la acción colectiva y a la organización. Por eso, una alianza basada en el diálogo puede producir frutos imperecederos que efectivamente superen al modelo neoliberal e institucionalicen una nueva política pública que transforme de raíz el rezago que sigue padeciendo el campo mexicano. En esta lógica, se considera necesario reestructurar los espacios de participación que se establecieron y muchas veces distorsionaron durante el periodo neoliberal, es decir, reorganizarlos, no simplemente ignorarlos o utilizarlos para los momentos electorales. Va nuestro compañero José Dolores López. Muchas gracias. Desde luego hay elementos de la Declaración de los Derechos de los Campesinos de las Naciones Unidas que deben ser tomados en cuenta. Derechos a los recursos naturales, derecho a la organización colectiva, derecho a la participación, derecho a la tierra, derecho a la semilla, derecho a la igualdad de género, para caminar hacia un modelo alternativo que refrenda la propuesta en marcha de una transformación aquí propuesta. En este sentido, nuestra participación en este diálogo por la transformación es para refrendar el reconocimiento de la cuarta transformación. Observamos la urgente necesidad de superar las tendencias personalistas que pueden llevar a que los servidores públicos de distintos niveles tomen las decisiones de lo que se llega a ejecutar en forma unilateral, sin procurar el acuerdo necesario con los pueblos afectados y sus formas organizativas. Rumbo al modelo que buscamos construir se requiere de la interacción de los ejes de la política de Estado, el eje de la soberanía alimentaria y el resto de los ejes y subejes. Esta interacción hace referencia a las formas en las que los diferentes ejes del modelo aquí comentados tienen que articularse fibrosamente
Un nuevo proyecto no puede construirse con una lista de problemas a resolver. Es necesario ordenarlos y establecer de qué manera se debe articular y armonizar con los programas sectoriales que las dependencias y el papel que se debe realizar sus secretarios o secretarias, directores o directoras, con la idea de que vayan caminando en un solo horizonte. Ello implica también la articulación en el manejo del eje del gasto de público rural, la relación con el eje de la organización campesina y el eje burocrático. En el caso de esta última, nos referimos a una nueva burocracia, joven, sana y capaz de diseñar y poner en marcha proyectos estatales y nacionales. Las organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanas debemos hacer grandes reflexiones con acciones que permitan el relevo generacional, la democracia interna, la refundalización de nuestras actividades, así como respetar y hacer valer la libertad de participación de la sociedad organizada. La participación del movimiento campesino Plan de Ayala siglo XXI, decidimos hacer histórica y ser parte de la cuarta transformación y construir el segundo piso de la transformación como sujeto histórico que critica, propone y aporta ideas y acciones que reivindican nuestra larga lucha por la tierra. El fomento a la producción, el financiamiento, la comercialización, la política social, la problemática indígena. Por lo que solicitamos una mesa de diálogo por temas para profundizar en esta propuesta. Como lo dijo Julio, y lo hemos hecho desde hace mucho tiempo nosotros en el Movimiento Campesino Plan de Ayala y en varias organizaciones y frentes, pues sí agradecemos de corazón sobre todo este diálogo, esto que pidió la doctora Claudia de escuchar a las organizaciones y escuchar los planteamientos, y sobre todo también tomamos y queremos reafirmar nuestra lucha que hemos dado por esta cuarta transformación desde hace tiempo. Y a mí no me gustaría dejar de lado lo que decía Julio, donde se identifican lo que está bien y lo que está mal. Y yo quisiera, por este lado también decir, en el caso de las organizaciones del movimiento y otras, reconocemos y recalcamos gran parte de las acciones realizadas por el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también sostenemos que hace falta emprender cambios de fondo para lograr las actividades económicas en el conjunto del campo mexicano. Consideramos que deben ser atendidas de mayor puntualidad la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, que se orienten desde una alianza político-social para consolidar la soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica, ¿no? En todos los programas exitosos que tiene el gobierno actual, nuestro gobierno, sostenemos que aún hace falta integración de varios miles de campesinos que cumplen plenamente con los requisitos para estar en los padrones de beneficiarios, pero hasta el momento han sido excluidos. Proponemos que los padrones sean inmediatamente depurados y complementados, ¿no? Después de que los gobiernos neoliberales desde 1982 abandonaron la productividad del sector social para apoyar la agricultura comercial, los problemas de han sido muy relevantes los programas han sido muy relevantes para la economía campesina, pero visiblemente insuficientes para consolidar la autosuficiencia alimentaria en el país. Enfrentamos muchos y poderosos obstáculos internos y externos, entre ellos la crisis alimentaria, los procesos inflacionarios, el riesgo de las importaciones y exportaciones de alimentos, procesos de desvaloración de los productos del campo, los padrones de beneficiarios construidos a veces con sesgos políticos, así como un alto costo de los insumos de producción. Son varios de los problemas que se enfrentan todavía en el campo mexicano. Y sostenemos que no compartimos la concepción que deposita en el Estado una función monopolista.
respecto a las organizaciones sociales, puesto que no corresponde a la capacidad de la conciencia de la fuerza campesina, que desde siempre hemos construido desde abajo procesos de transformación. Por lo tanto, nos pronunciamos por el respeto a las formas autónomas de la organización social y campesina y por impulsar la creación y consolidación de un proyecto real de la cuarta transformación de esta segunda etapa. Los objetivos están claros, reclamamos y sabemos y reconocemos los avances en materia de desarrollo rural que se tienen hasta el momento. No ha sido fácil, pero sí sostenemos que queremos ser tomados en cuenta en este proceso del diálogo por la transformación. Confiamos y estamos seguros de que con este rumbo estaremos todavía mejor. Muchas gracias. Zapata vive, la lucha sigue. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción, esa introducción tan bonita del Plan de Ayala, ¿verdad? Que recoge muchos de los temas que hemos venido trabajando durante todos estos años en la organización, y por supuesto pues son los temas que hay que rescatar para darle seguimiento a esta segunda etapa. Vamos a dar paso ahora a presentar por eje temático. Tenemos aquí pues a las organizaciones del Plan de Ayala que van a dar lectura a ponencias. Vamos a ser respetuosos, pediríamos ser respetuosos de los 10 minutos para que pues haya posibilidad de tener este diálogo que intentamos tener el día de hoy con el doctor Verdegué. Entonces, pues le daríamos la palabra al ingeniero José Durán, que nos va de la UCD, que nos va a presentar el tema agrario, que es un tema que pues es muy sentido en nuestra sociedad mexicana y pues que tenemos que darle la importancia que tiene que tener. Buenos días a todos ustedes, compañeras y compañeros. Mi nombre es José Durán Vera, soy el coordinador nacional de la UCD. He presentado un documento con mucho detalle en las propuestas al doctor Verdegué y he preparado un resumen de ese documento para leerlo ajustándome a los 10 minutos que nos han dado desde la coordinación de este evento. Desde luego saludo al doctor Julio Verdegué y a los compañeros del presidio, a la compañera Cobos, a todos los dirigentes, camaradas y compañeros que estamos aquí en este evento. El documento se llama La política agraria que requerimos para consolidar el proceso de transformación que ha iniciado el pueblo mexicano. Teniendo como marco jurídico de referencia el artículo 27 del Constituyente y los diversos reglamentos y leyes relativas a la recuperación de la tierra despojada a las comunidades originarias, inició la lucha por la tierra. No obstante que terratenientes y latifundistas impulsaron desde 1920 numerosas reformas contrarias al espíritu del constituyente, culminando en la impulsada por Salinas de Gortari, que canceló en 1992 el derecho a la dotación de tierras en propiedad social, iniciando un proceso de privatización en las ya existentes. La reforma salinista fue la reforma número 14 después del constituyente del 17. El resultado de esta lucha por la tierra, después de 104 años, son 100 millones de hectáreas aproximadamente que conforman la propiedad social en México, expresada en la existencia de 29.519 ejidos y 2.354 comunidades en las 32 entidades de la República Mexicana, donde confluyen 5.3 millones de ejidatarios y comuneros y sus familias. De ello, las estadísticas arrojan la conversión de 4.639 ejidos al dominio pleno desde el 92. Esto es entre el 16 y 17% del total de la superficie social. Algunas voces de la academia o de los representantes de los terratenientes empiezan a decir hoy
que ya no somos propietarios del 50% del país, que ya se ha privatizado muchísimo la propiedad social. Los datos precisos aportados por el RAN son estos: no más allá del 17% se ha privatizado y más del 80% sigue siendo propiedad social. En un solo periodo de esta lucha por la tierra, del 70 al 2018, por impulso de la clase campesina y sus legítimas organizaciones, al amparo de la Ley Federal de Reforma Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 71, se lograron recuperar 30 millones de hectáreas para nuevos ejidos y la conversión de comunidades de hecho en comunidades de derecho, todo ello impulsado mayoritariamente por organizaciones del movimiento campesino independiente con ideología de izquierda. En contraparte, la actividad institucional de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, violentando permanentemente el derecho a la seguridad jurídica, generó innumerables conflictos por sobreposición de planos, demandas de ejecución complementaria de resoluciones presidenciales que aún persisten, y aunado a esto, infinidad de expropiaciones por causa de utilidad pública sin apego pleno a la legalidad, sin publicación y ejecución de decreto expropiatorio por la Secretaría, solo con un convenio de ocupación previa. Ulteriormente, como resultado de las reformas constitucional y legal en materia agraria del 6 de enero del 92, surge una nueva institucionalidad agraria que produce concesiones mineras, servidumbre legal de hidrocarburos, limitación a la propiedad social por declaratoria de áreas naturales protegidas y un rezago agrario de al menos 7,000 expedientes sin concluir de dotación y terrenos comunales. Conflictos sociales en el medio rural por invasiones y despojo, invasión por crecimiento urbano, y actualmente se suma el robo violento de tierras por la delincuencia organizada. Es por ello importante la evaluación objetiva de los 30 años de la reforma salinista para su modificación, de tal modo que sea posible consolidar el proyecto de nación que se ha propuesto el pueblo mexicano. Si el sector agrario continúa funcionando con la misma ley agraria y sus reglamentos, no se podrá avanzar en la certeza jurídica a las formas de propiedad social. Por tanto, proponemos como ejes centrales de la nueva política para el próximo sexenio, para garantizar la certeza y seguridad jurídica, así como la consolidación y el desarrollo de la propiedad social, son necesarias, entre otras, algunas de las siguientes acciones de gobierno. Para SEDATU, culminar fehacientemente los expedientes que aún permanecen en trámite, acelerar la regularización a favor de sus legítimos ocupantes de los terrenos nacionales que están en proceso de titulación, así como resolver definitivamente la ambigüedad jurídica que guardan las colonias agrícolas y ganaderas para culminar con la titulación correspondiente. Culminar con la actualización y modernización del catastro de la propiedad rural en coordinación con los gobiernos estatales. Generar un fondo de recursos económicos que permitan la transición ordenada de derechos agrarios para fomentar el recambio generacional y el arraigo de mujeres y hombres jóvenes al interior de los ejidos. Respecto de la Procuraduría Agraria, esta ha olvidado en los hechos su mandato constitucional. Por ello, en consecuencia con la avanzada y democrática política pública de autonomizar a las procuradurías, se hace necesaria la desectorización de la Procuraduría Agraria para constituirse en un organismo totalmente autónomo a efecto de que ejerza a plenitud los fines para los que fue creada y pueda desempeñar en amplio sentido el carácter de ombudsman agrario, es decir, la representación en los juicios de cualquier materia
y que incluyan los de carácter civil, penal, administrativo, medioambiental, de género y de derechos humanos cuando estén involucrados sujetos agrarios. Destacar la solución de conflictos mediante los medios alternativos existentes. Actualización de los órganos de representación y vigilancia y de los derechos individuales de los sujetos agrarios. No son pocos los casos de los que se tiene conocimiento que alguno o la totalidad de los integrantes de los comisariados y consejos de vigilancia no tienen la calidad de ejidatarios o comuneros, lo que es ignorado por la Asamblea debido a que no se encuentra actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros, así como el libro de registro, y no se brinda asesoría correcta en el proceso electivo, pues en el mejor de los casos, las asambleas se instalan con base en el padrón expedido por el Registro Agrario Nacional, que en ocasiones no incluye sentencias de los tribunales unitarios agrarios o superior o acuerdos de asamblea. Asumir la titularidad de la acción procesal de reversión en materia de expropiación justamente es en su responsabilidad de supervisor de cumplimiento de la ley para, en su caso, recuperar la tierra en favor del patrimonio nacional o para su reincorporación al expropiado. Hoy esta facultad está en el FIFONAFE sin sentido jurídico. Respecto al Registro Agrario Nacional, por cuanto hace al RAN, que tiene la facultad y la obligación jurídica para el resguardo y control de todos los documentos que amparan los derechos colectivos del ejido y la comunidad, así como los terrenos nacionales y las áreas naturales protegidas, siendo con ello el organismo más importante del sector agrario federal con valor histórico y actual para garantizar los derechos individuales y colectivos de la mitad del territorio nacional. He insistido en aclarar la regulación que impone el RAN en los procesos de inscripción de los documentos del derecho a la tierra, estableciendo con claridad los criterios que el ejercicio de su función debe aplicar sin pretender calificar o estar por encima de los que son materia de sentencia por los tribunales agrarios, así como unificar los criterios que tienen lugar en las diversas representaciones de las entidades. Es urgente agilizar la emisión y entrega de los documentos más destacados de un total de 52 servicios que ofrece el RAN y combatir las prácticas de algunos funcionarios corruptos que cobran para otorgar citas de atención y entregar documentos sin pasar por el proceso normal institucional. Respecto a los derechos humanos y la justicia agraria, desde el 2008 y 2010, en atención al derecho de convencionalidad instruido por la Convención Americana de Derechos Humanos, se han procurado reformas a diversos artículos a la Constitución General de la República, resultando que el conjunto de leyes nacionales se han acrecentado con un amplio acervo de derechos sustantivos tutelados por el principio pro persona, abriendo espacio y atención especial al respeto y protección de los derechos humanos, por lo que todas las instituciones gubernamentales deben atender en este rubro. En este marco de protección es de resaltar los párrafos 4 y 5 del artículo 17 constitucional que obligan al Congreso de la Unión a expedir las leyes que regulen las acciones colectivas, ordenando además que éstas diseñen mecanismos alternativos de solución de controversias, toda vez que se han incorporado a rango constitucional. Conforme a lo anterior, la tutela jurisdiccional y los mecanismos alternos de solución de conflictos están en un mismo nivel jerárquico. Recientemente se ha nombrado a la maestra Larisa Ortiz Quintero como nueva magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, cuestión que aplaudimos, pues creemos que se podrá iniciar un periodo de importantes reformas en materia de justicia agraria. Y también lo creemos porque el próximo sexenio debe ponderar, por sobre todas las cosas, el conocimiento de la materia de los principales funcionarios del gabinete agropecuario y no solo la lealtad al proyecto.
Si no hay conocimiento, muy difícilmente se puede avanzar, como se ha demostrado en este sexenio. Es importante señalar al respecto la persistencia de acciones violatorias del procedimiento legal, el abuso de la supletoriedad de la legislación civil y de otras materias para dilatar la emisión de sentencias, así como actos de corrupción contrarios al principio de legalidad, por lo cual un aspecto importante es impulsar la expedición del Código de Procedimientos Agrarios o bien incorporar un libro segundo en la ley agraria con el propósito de contar con las disposiciones adjetivas que regulen el procedimiento del juicio agrario, desde luego. De igual importancia es la creación del Consejo de la Judicatura Agraria, en la que participen magistrados y expertos juristas independientes. Hoy no existe Consejo de la Judicatura en el Tribunal Superior Agrario y son los mismos miembros del pleno de esta instancia los que se vigilan a sí mismos y a sus pares. Por otro lado, en la penosa realidad del campo mexicano, la acción de la delincuencia organizada contra la sociedad rural campesina significa el despojo de la tierra, el robo de ganado, el robo de cosechas, el cobro de proceso de comercialización, el cobro del derecho de piso de parcelas con alto valor de sus productos, el secuestro, la desaparición de dirigentes campesinos auténticos, lo que está sovacando la acción productiva y generadora de valor. Urge, por tanto, convocar a un proceso nacional de denuncia y de exigencia para que las instituciones y los aparatos de seguridad funcionen correctamente y se diseñen mecanismos que propicien la coadyuvancia con el Estado para detener esta violencia. La clase campesina ha tenido la capacidad para superar los diversos embates descritos al inicio de esta exposición, incluyendo la visión neoliberal del individualismo y el apego a la propiedad privada. El efecto de esta resistencia es que más del 80% de los ejidos y comunidades mantienen el régimen de propiedad social, la cultura rural, el respeto y la protección de los recursos naturales, bosques, aguas, selvas, aguas superficiales, medio ambiente y germoplasma nativo. A nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al ejido y la comunidad. En conclusión, actualmente en materia agraria no se ha superado la visión neoliberal. Por tanto, para profundizar el proceso de transformación, se requiere perfeccionar la política agraria y diseñar programas bien definidos de protección y desarrollo de la propiedad social y el territorio. En consecuencia, es relevante que las mujeres y hombres del campo mexicano que demandan atención y compromiso institucional para la solución de la problemática agraria conozcan todos los medios legales de defensa de la tierra y los mecanismos de organización comunal de base que deben desarrollarse. Muchas gracias. Propuesta del movimiento indígena y campesino para recuperar los derechos arrebatados, la soberanía territorial, los recursos y producción alimentaria de México. La sociedad rural mexicana demanda certidumbre, tranquilidad y bienestar, hoy y mañana. Los sueños del pueblo son modestos, pero viables y alcanzables. Quiere gozar la vida con una familia satisfecha, segura, feliz, con hijos, con formación profesional, con estabilidad laboral, seguridad social de calidad, ingreso económico suficiente y garantía de una vejez tranquila. El sueño del pueblo no es igual al sueño de aquellos que solo buscan acumular riqueza mediante el saqueo y contaminación de la tierra y sus recursos, de aquellos que viven de la explotación de la mano de obra barata de jornaleros y campesinos que detentan el control de mercados en un modelo de supuesta competencia y de economía abierta a la libre inversión,
de un modelo económico en el que para participar las reglas establecidas excluyen al campesino como sujeto de derecho, en el que para ser tomados en cuenta y respetado es condición de depredar y agotar los recursos del planeta, violentar las leyes establecidas y someter la vida de millones de personas a condiciones de servidumbre, como aún sucede en algunas regiones, en los campos de cultivo, pesca, minería, empaques, armadoras, maquiladoras e industrias en México. La sociedad rural demanda recuperar y construir políticas económicas, jurídicas, agrarias, sociales, ambientales y territoriales propias, políticas y leyes elaboradas en razón de la realidad y sueños de la sociedad, que respondan al interés de la población nacional, que resuelvan los problemas de fondo, que fortalezcan la independencia y soberanía de la nación. Se busca recuperar derechos de la Asamblea Ejidal y Comunal, ejercer democracia plena para tomar decisiones en la protección de sus territorios y recursos, de su aprovechamiento y para la protección y defensa de los derechos de la población. El campo mexicano es un espacio multidiverso con capacidades amplias para satisfacer necesidades alimentarias de su población, incluso para ofertar excedentes a otras naciones. Sin embargo, necesita recuperar derechos sociales y ambientales arrancados durante el periodo neoliberal. Indígenas y campesinos demandan certidumbre en la seguridad de la vida y la libertad en el empleo y el ingreso económico, los derechos sociales, laborales y ambientales, por lo que hace falta formular un verdadero plan nacional para el desarrollo rural, como hace décadas no se construye, que contemple líneas estratégicas sustantivas para impulsar un desarrollo de largo plazo con objetivos y metas precisas, acordes a las necesidades de la nación y de los sectores indígena y campesino, en el tenor de lo siguiente. Como ya es reconocido, México tiene una fuerte dependencia alimentaria en productos fundamentales para la alimentación y la industria, que en algunos momentos ha representado un problema para tomar decisiones nacionales al margen del interés de las grandes empresas de los alimentos, de los corporativos alimentarios y también de las potencias imperiales que los cobijan. También tenemos una fuerte dependencia de las empresas de insumos que dominan el mercado de semillas, fertilizantes, fungicidas y pesticidas, que en alianza con las empresas monopólicas de alimentos imponen estrategias y técnicas de producción incluso por encima de los derechos constitucionales a la salud, a la vida de personas y de otros seres vivos, provocando gastos en salud a personas e instituciones. Esta tecnología importada, lesiva para la salud, acaba con especies animales y vegetales en razón solo de sus ganancias. Por tanto, urge una política social agraria, sustentada en el reconocimiento de la propiedad social de la tierra. Hay que recordar que hace un mes el gobernador de Oaxaca impulsaba el predial, el catastro, el pago de impuestos de la propiedad social, ejidal y comunal. Y esto no es un tema que estemos nosotros avalando. Saludamos, buenos días compañeras y compañeros. Agradecer al doctor Julio su presencia y felicitarlo porque está en el equipo de la doctora en este tema tan importante para el campo. Bueno, también saludamos al compañero Víctor Suárez. Entonces, en este tema, el que les habla es Mario Alberto Reyes Calcú, coordinador de la Central Campesina Cardenista, y nos toca el tema del financiamiento y iniciamos diciendo lo siguiente: la embestida neoliberal con la reforma salinista al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la década de los 90, misma que consistió en la privatización del campo mexicano y en el desmantelamiento de las instituciones que otorgaban apoyo, principalmente a las instituciones que en este caso pues daban a la banca de desarrollo
y el seguro agrícola y la asistencia técnica. Con esta embestida pues fue abandonado el campo con la consecuencia de lo que hoy desgraciadamente tenemos, que es una descapitalización total. Tenemos migración, tenemos inseguridad y violencia y pues total abandono a una parte del campo. Desde nuestro movimiento planteamos, desde luego reconocemos que la política pública de nuestro compañero presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en los programas para la producción del bienestar, que es muy importante, también el programa de fertilizantes, ¿verdad? El programa Sembrando Vida, que es el programa forestal más grande del mundo. Estos programas para el bienestar pues han ayudado a la pequeña agricultura. Sentimos que son buenos, pero sí, hace falta el financiamiento. Entonces, consideramos que el financiamiento agrícola en la época de la Cuarta Transformación, recientemente se determinó la desaparición de la Financiera Nacional como la única opción de banca de desarrollo de primer piso que existía en México para el financiamiento de actividades agrícolas de pequeños y medianos productores. Es importante reconocer que esta opción era muy poco accesible para la mayoría de los productores por ineficiencia burocrática, trámites inaccesibles y por una mala concepción de lo que habría de ser la banca de desarrollo. Pero sin embargo se atendía a unos cuantos, ahora millones han quedado sin opciones viables y pertinentes. La Cuarta Transformación no ha logrado generar esquemas que permitan la capitalización de los productores que se dedican a producir maíz, frijol, café, arroz, trigo, caña de azúcar en las pequeñas y medianas comunidades campesinas y que son sujetos económicamente activos, que no están siendo apoyados con capital suficiente y viable. Estamos hablando de más de 3 millones de agricultores que actualmente en el 90% de los casos no han vuelto a tener una opción conveniente de financiamiento. En los informes del INEGI y de otras instituciones declararon en su momento que solo el 3% de los campesinos eran sujetos y usuarios de crédito y generalmente los que tenían riesgo, que aseguraban producción, el resto no. Es necesario que se instituyan políticas adecuadas de financiamiento al campo para todos los extractos económicos, agrícolas y pecuarios, y no solo para los grandes productores. ¿Qué se requiere? Para las actividades de avío en la producción de granos básicos en pequeña y mediana escala, hasta 10 hectáreas y en zonas con mayor descapitalización y pobreza, es indispensable diseñar un programa específico de fomento a la rentabilidad y la capitalización, bajo un esquema de subsidios recuperables y escalables, bajo una modalidad similar al crédito a la palabra, que no sean bajo las reglas y normatividad del Banco de México que aplican en líneas de crédito de la banca comercial o de desarrollo. Es un nuevo tipo de inversión para la capitalización de la agricultura familiar y que debe estar estrechamente vinculado con los programas de fertilizantes y producción para el bienestar, bajo un mismo padrón, sin trámites ni requisitos engorrosos y con la participación de los ejidos, comunidades y organizaciones campesinas. Por otra parte, que se implementen créditos de avío y refaccionario adecuados al riesgo, a las capacidades, a los potenciales agronómicos con tasas blandas que compitan con los esquemas de financiamiento con que operan los granjeros de Estados Unidos de América. Que estos créditos se manejen por institución de gobierno, no por bancos comerciales, porque de nuevo sería irrecuperable para los pequeños y medianos productores. Que se instituya una diversidad de combinaciones crediticias, multianuales, flexibles en tiempo, intereses y pagos. Los intereses calculados de acuerdo con la región agronómica de que se trate, ejemplo, susceptible de sequía, menor tasa. Bueno, pues a mí me tocó hablar de un tema apasionante que es el de la comercialización. Y los voy a invitar
a unas reflexiones, doctor, que hemos estado haciendo. Y voy a empezar con un punto: impacto de las políticas neoliberales, que ya muchos se han hablado aquí. Pero reflexionemos en esto, compañeros. Desde las reformas neoliberales, las y los pequeños medianos productores no han recibido un precio que permita cubrir los costos de producción y permita una justa ganancia resultado de su trabajo. O sea, no se ha recibido un pago justo desde las reformas neoliberales. Fíjense, la recuperación de la inversión más una utilidad, o sea, rentabilidad, principio de cualquier actividad económica. Díganme ustedes, cualquier actividad económica, ¿quién quiere emprender una actividad en la que pierda? ¿No? La rentabilidad es la única condición que asegura la viabilidad y reproducción de esa capacidad productiva. Entonces estamos ante un problema grave. Tenemos décadas con problemas de rentabilidad y el neoliberalismo fue el golpe. Es por eso que decimos y repetimos y una y otra vez en las diferentes ponencias que el impacto de la apertura comercial, la privatización, la salida del Estado, vamos a tocar ese punto como un elemento central, la salida del Estado, la desregulación de precios a través del Telecán, que impusieron a los productores las condiciones especulativas de la Bolsa de Chicago en una competencia desleal. Doctor, fue el tiro de gracia más certero para desarticular la agricultura campesina. O sea, vía el precio, la desregulación, empezamos a tener un problema de crisis de rentabilidad muy fuerte que durante décadas las y los campesinos y campesinas han venido soportando. Se invisibilizó el potencial multidiverso de la economía. Sabemos por lamentable experiencia, y lo hemos vivido, que los precios de los granos en las operaciones de futuros a las que nos impusieron son producto de la especulación. O sea, hoy el precio de un producto no se rige por sus costos, sino por medidas especulativas, noticias, declaraciones, elecciones, resultados, posicionamientos políticos. Bueno, pues en ese contexto, o sea, esto no tiene nada que ver con la oferta y la demanda, es especulativo y por eso vivimos como vivimos. Y por eso todos decimos, apoyamos la cuarta transformación de la cual además somos partes. La declaratoria del presidente sobre el fin del neoliberalismo no es un discurso. Y una serie de programas y políticas bajo la consigna primero los pobres, tampoco es un discurso primero los pobres. Es un golpe de timón ya ganado y lo ganamos entre todos y reclamamos ese espacio. Y qué bueno que se abran estos diálogos porque necesitamos reconocer esa lucha que hemos dado las organizaciones campesinas. Se trata de avanzar en la soberanía alimentaria, ya lo han comentado, no lo voy a repetir, con productores de pequeña y mediana escala. Algunos datos, fíjense. En México producimos 27 millones de toneladas de maíz, principalmente blanco. Y en el ciclo primavera-verano, porque este es un problema que voy a tocar y ya lleva mucho tiempo, se produce el 75% de la producción nacional de maíz, principalmente blanco para consumo humano. O sea, la mayor parte de lo que comemos es el ciclo primavera-verano, ¿no? Y el 85% producido por por 3 millones de productores y productoras y el 85% campesinos, ejidatarios y comuneros de pequeña y mediana escala. Compañeros, dirigentes, mi reconocimiento en este primer encuentro de varios encuentros que podíamos dar en un diagnóstico que vamos a empezar en la construcción de la denominada segundo piso, en esta cuarta transformación. Diálogos por la transformación del movimiento campesino Plan de Ayala,
con el doctor Julio Verdaguer. Buen inicio, buen arranque de plática, de diálogo, de discusión y de debate. Podemos construir las organizaciones campesinas, los movimientos sociales que hoy por hoy como que se siente y se ve que existe desarticulación. Mi nombre es Macario Hernández, soy originario de la Huasteca hidalguense, ejidatario y comunero de una población indígena. Soy hablante náhuatl con mucha honra, es mi lengua materna. Por eso me siento honrado y orgulloso de estar en este primer encuentro. El tema que nos corresponde a nosotros de revisar es quizá una historia trascendental de la representación indígena. Los indígenas nos consideramos dueños de todo y hemos pasado los procesos históricos de la colonización. Dice que fuimos descubiertos por Hernán Cortés, una colonización férrea, fuerte, de imposiciones de todo tipo. Por eso 300 años de colonización, de marginación, de imposición a los pueblos originarios indígenas. Se puede decir que son muchos años. Por eso se da la transformación, la primera transformación política. En esta transformación política, la característica esencial no es nada más los criollos. Hubo la participación preponderantemente de campesinos indígenas que con mucha lucha y movimiento y valor decidieron transformar un país, una nación, y romper la esclavitud, yo diría ideológica, imperante en esos tiempos. El anhelo quizá fue un sueño de este país en reciente independencia, y eso permitió no pensar, o permitió de no tener injerencia en los ciertos espacios, porque había clase, la clase política, la clase económica y desde luego el pueblo indígena. Por eso después costó mucho para los pueblos indígenas, muchísimo. Ese sueño quizá lo pensaron y lo empezaron a ver en el sentido de una constitución de 1824, en donde decía: las leyes y derechos que emanen del Congreso General tendrán por objeto, de 1824, arreglar el comercio con las naciones extranjeras, uno, y entre los diferentes estados de la Federación y tribus indios. El racismo y el clasismo no son nuevos, son expresión
Es una forma de decir hoy que hay que recuperar esa, y hay que abatir, disminuir esa tendencia del racismo y clasismo. Las tribus de indios, un tercer nivel, un ninguneado, un sin nadie en este país que somos dueños. La negación y exclusión continuamente para ese entonces se evidenciaba y profundizaba aún más, y es eminente la participación de los pueblos. Pasan los años, pasan las décadas, generalizamos un poco este procedimiento porque también es de muchos temas. Tenemos la segunda transformación, que en la política social ahora estamos en la cuarta. Tenemos a un buen maestro de historia, ¿no? Y que diario nos retroalimenta de los conocimientos de la historia, principalmente de la historia de México. La segunda transformación que se da en 1856, 60, 1860, en donde la reforma política se entendía que iba a ser una trascendental en la historia de México a nombre de la libertad, la igualdad y al individualismo, según los liberales de esa época.